Esto es Fotos y Libros. Historias de una pulsión escópica. El primer podcast sobre fotolibros en España. Es difícil explicar qué es un fotolibro. Podemos pensar que es un libro de fotografías, pero no solo es eso. Es un espacio de expresión que crea un tiempo propio, en el que a veces se detienen los segundos y se condensan los años. Las imágenes, articuladas en una secuencia que se compone como una melodía con sus ritmos y sus pausas, nos cuentan cosas, tanto por lo que vemos en ellas como por los vacíos y silencios que dejan. Y se van desplegando una tras otra a través de una linealidad comandada por el lomo del libro. Pero todo esto se puede subvertir de 1000 formas distintas. Son un objeto, pero cuando lo sostenemos, sus páginas, de alguna manera, cobran vida en nuestras manos. Los fotolibros son libros de fotos que heredan las formas del álbum familiar tradicional, pero que se nutren de las escrituras de la intimidad de los diarios personales. Escuchan al mundo como lo hacen los reportajes y ensayos propios del documentalismo, pero emplean procesos de creación más cercanos a las prácticas artísticas. Son obras como lo son los libros de artista y al mismo tiempo son medio de difusión, como lo son los catálogos. Pero lo que siempre son es cuaderno de viaje. Uno donde queda escrito el trayecto de alguien que busca dar sentido a una idea, a un concepto o a una historia. Los fotolibros no se hacen solos. Fotógrafos y fotógrafas trabajan siempre con escritores, editoras, diseñadores, impresoras, encuadernadores, distribuidoras, libreros y un largo etcétera. Y de ese trabajo compartido surge un artefacto enigmático y fascinante que se activa cuando alguien lo abre y lo mira. Bien sabemos que mirar es un impulso irrefrenable y los fotolibros nos ofrecen esa pequeña ventana para ver desde los ojos de los otros. Eso, y no otra cosa, son las pulsiones escópicas. Este podcast nace para reflexionar sobre todo esto y dar voz a los creadores y creadoras que, desde alguna de estas posiciones y profesiones, se ha dedicado a pensar, experimentar y crear fotolibros. Y tenemos muchas preguntas preparadas para ellos. ¿Qué es un fotolibro? ¿Cómo se teje su historia? ¿Cómo se pasa de la foto al libro? ¿Cómo se crea desde la edición y la secuencia? ¿Qué conllevan las investigaciones visuales? ¿Cómo se trabaja desde la colectividad? ¿Cómo se crean experiencias desde el diseño y la impresión? ¿Cómo sobreviven las editoriales y librerías especializadas? ¿Cómo se conserva nuestro patrimonio? ¿Cómo se aprende y cómo se enseña sobre fotolibros? Somos Nieves Limón y Marta Martín Núñez. Acompáñanos para responder estas y otras preguntas. Y en este avance de la primera temporada nos acompaña alguien muy especial. Aunque está al otro lado del mundo, la sentimos muy, muy, muy cerca a través de la pantalla. Hola Cristina, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien, encantada de estar aquí. Bueno, pues nosotros no podíamos pensar en una compañía mejor para arrancar este podcast. Muchísimas gracias por acompañarnos y encajarnos en esta agenda tan apretada que tienes. Bueno, Cristina de Middel no necesita mucha presentación. Desde la autopublicación de The Afronauts, editado como un cuaderno de la Cursala, hasta su posición como presidenta de la agencia Magnum Photos, ha demostrado que la fotografía, a través del fotolibro, puede ser el medio más poderoso para cuestionar la realidad. Sus proyectos se distancian así del fotoperiodismo que practicó durante años para mirar al mundo desde otra posición, una en la que la ficción, la recreación, la imaginación o el humor lo pueden explicar mejor. Así que, Cristina, muchísimas gracias por acompañarnos en este encuentro y bueno, vamos a hacerte algunas preguntas, ¿no? que tenemos para ti y con las que queremos dar comienzo a esta temporada, ¿no? Después de trabajar como fotoperiodista durante muchos años, publicas Los Afronautas, que te ponen el mapa de la fotografía internacional, ¿no? Entonces, bueno, imaginamos, ¿no?, que el fotolibro para ti tiene algo especial, ¿no? ¿Qué es para ti? ¿Qué es para ti un fotolibro, ¿no? Y ¿crees que la palabra lo define bien, o define bien esta forma, ¿no?, de objeto, de soporte, de dispositivo tan fascinante? La verdad es que la pregunta sobre si la palabra es la mejor para definirlo la encuentro súper buena, porque igual podríamos inventar una palabra. Mejor, fotolibro suena un poco como un working title.
¿Sabes? Como de, bueno, vamos a ponerle fotolibro y en algún momento ya se nos ocurrirá algo que realmente pues, consiga incluir todas las capas que puede tener, ¿no? Y que habéis explicado también en la introducción. Eh, para mí el fotolibro siempre ha sido una cosa, o sea, empezó siendo una cosa bastante privada, una cosa como, bueno, realmente como un diario en el que yo escribía o dejaba mis ideas, mis apuntes mentales de la forma en la que me sentía más cómoda, que muchas veces es una combinación de texto e imagen, ¿no? Eh, y luego empezó a convertirse en la plataforma que me ayuda, en el objeto que me ayuda a contar mis historias de manera independiente. Yo creo que una de las razones por las que yo me encariñé con el fotolibro es que lo podía hacer de manera independiente, yo sola, a la escala que yo decidiera y sin tener que las deadlines ni nada de eso. Luego ya se complicó y todo eso entró en escena, pero al principio era una situación de libertad total en la que, bueno, podías contar con todos los beneficios de la fotografía, siempre y cuando pudieras pagártelos tú, porque no había mercado ni nada. Pero bueno, yo lo veía como un ejercicio de libertad, como un poco tampoco quiero hacerme la punky porque no lo soy, pero un poco como un middle finger a la industria de, mira, esta historia yo creo que es importante, no la quieres publicar, pues ya lo hago yo, ¿no? Un middle finger así suave. Constructivo. Bueno, y decías, ¿no?, que era una manera quizás de cerrar el proyecto y pensábamos Marta y yo que, claro, llega un momento en el que hay que decidir de qué manera se cierran esos proyectos, cómo se pasa, por ejemplo, de la foto al libro. Nos preguntamos cómo y cuándo decides que una serie fotográfica ya exige tomar esa forma de fotolibro o en alguna otra ocasión a lo mejor tomar una forma de una exposición, ¿no? ¿Cómo es ese punto de inflexión si es que llega en algún momento? ¿Lo piensas desde el principio? ¿Es en el transcurso del proyecto? ¿Al final? Bueno, yo creo que eso depende del libro un poco. Hay libros, o sea, hay proyectos, perdón, que nacen ya con la necesidad de ser libros porque necesitan existir como objeto y potencialmente estar en todos los hogares del mundo. Es como de, esto quiero que esté en todas las casas del mundo. Entonces ya lo haces pensando en la forma que va a tener como libro y cuál es un poco la forma, la estructura que va a facilitar eso. Y otros que son muchos más abiertos, o sea, estoy pensando, por ejemplo, Gentleman's Club, es un proyecto en el que yo lo que quiero es crear como una guía, como un archivo en el que todo el mundo puede ir a mirar cosas, ¿no? Entonces, eso necesito que esté en casa como una guía telefónica y entonces está hecho ya con esa vocación de que haya muchas fotos y que sean accesibles. Hay otros proyectos que empiezan solo con una idea, como Journey to the Center, que se convierte en un dragón de 7 cabezas, que no sé ni cómo empezar ni cómo terminar, que no consigo, o sea, y que realmente no estarán nunca terminados, porque es un tema que no está resuelto en la realidad. La migración, que es el tema que yo hablo, seguramente dentro de unos años habrá otra cosa que digo, caray, esto tendría que haber estado en el libro, o mañana, o ayer. Entonces no, se queda un poco como una impronta de, bueno, en el estado de las cosas ahora, esto es lo mejor esto es lo que yo pienso que se puede decir y cómo puede quedarse. Pero al final es un libro que haces, que es la versión de un día, porque al día siguiente harías una edición completamente diferente y al día siguiente otra, entonces se queda un poco como una entrada de diario de hoy lo he hecho así. Claro, luego eso, pues si viene con exposiciones y demás, se queda como algo inamovible, que me da mucha rabia. Me gustaría que los libros pudieses arrancar páginas y cambiarlas luego de una manera más fácil. Pero bueno, es lo que hay. También es un ejercicio de negociación con el diseñador, con los editores, y eso es pesadísimo. Eso lo odio, lo odio. Me sufro mucho en el proceso. Hablaremos sobre esos procesos largos en la temporada. Sí, ¿no? Y bueno, en algunos de tus libros, ¿no?, como The Astronauts o como En Party o Polyspam, de hecho la forma y el diseño tienen mucho que ver, ¿no?, con lo que estás contando y cómo lo estás contando, ¿no? Entonces, ¿cómo abordas esta relación con el diseño, con los procesos de materialización, con los propios materiales en sí mismos, ¿no?, para dar ese sentido a la narrativa final?
Bueno, a mí lo que me interesa es la dimensión de objeto del libro. O sea, la narrativa y la secuencia es muy importante, por supuesto, y es muy divertida y es donde nos gusta a todos entretenernos y donde, ¿sabes? Es el momento que estás en la cocina. Pero a mí me gusta pensar en el antes y el después, en cómo va a envejecer, en qué entidad tiene como objeto. Y muchas veces me gusta que no sea un libro normal y que sea un libro que tenga su propia, un poco su personalidad o su ADN o su raza, por ponerlo de una manera, ¿no? Por ejemplo, Polispam, pues son solo 8 fotos y son 8 sobres encuadernados, ¿no? Porque son como 8 cartas que tú tienes que recibir. Es un libro que si no tuviese esa forma, con 8 fotos y con 8 cartas, no tendría ninguna gracia, o sea, ni siquiera para publicar en un magazine. Entonces, la propia materialidad del libro es la que lo eleva un poco a un objeto, ¿no? Un objeto pues, de libro de autor o de arte, algo que quieres poseer, algo que quieres tener y mirar, ¿no? El libro rojo de Mao, el de Party, pues claro, es que es un facsímil, era muy importante. Si yo lo que quería era crear un nuevo manual de instrucciones para el nuevo ciudadano chino, pues me voy al viejo manual de instrucciones y es para mí el libro a día de hoy el que más me gusta, ¿no? Y el que sigo cogiendo de la estantería y digo, ay, qué bien me quedó esto, ¿no? Y fíjate que es el que menos magia tiene, el que menos tiene de mí, porque al final era foto de calle, o sea, fue una foto de calle en el que yo no intervengo nada, que es lo que ahora es mucho más elaborado el proceso de hacer la foto. Pero, y luego, no sé, jugar con los materiales. Entonces, cuando tengo la libertad de hacerlo, que trabajo con editores que me apoyan y que creen en el proyecto, pues es todo como patinar sobre hielo y es una maravilla y todo bien. Pero ocurre una de cada 5 veces. Es todo un proceso muy complicado y con los diseñadores, pues es siempre un juego claro, estamos compartiendo plataforma y nos vamos dando codazos para ver como de no, esto lo decido yo, esto lo decido yo. Yo muchas veces tengo una idea muy clara de la portada que quiero, tengo una idea muy clara del formato que quiero, tengo la secuencia ya, cuando voy a la fase diseñador, casi siempre lo tengo ya todo bastante esquematizado. Y el proceso de hacer el libro muchas veces es el tiempo en el que tardo de convencer al diseñador o que se canse de mí y hacerlo como yo digo. Ese es básicamente mi proceso. Ese es el proceso, Con ¿no? los diseñadores. Luego hay veces que no, pero La la insistencia. mayoría de las veces ha sido así. Y decías Sí. al principio, hace unos minutos, hablabas un poco de los procesos de trabajo también con las editoriales. Entonces, bueno, en tu trayectoria has alternado autopublicación y el trabajo con grandes editoriales, RM, La Fábrica y un largo etcétera, ¿no? También tienes un propio sello editorial con Carlos Alba, This Book is True. Entonces, queríamos preguntarte qué sacrificios y qué beneficios conlleva trabajar con esa estructura editorial más tradicional frente a la autonomía total, prácticamente total, yo creo que tienes, ¿no? O incluso desde la militancia con una editorial propia, ¿no? Sí, yo creo, o sea, es muy interesante y yo creo que al final la fórmula que a mí me sirve es estar alternando entre los dos, ni estar dependiendo 100% de grandes editoriales, que ahora les interesa y luego no, que este tema les conviene y este no, que van a tener sus presupuestos y sus planes de negocio, y luego pues poder tener un sello propio en el que haces algo que nadie necesita, que nadie quiere y que tú crees en ese proyecto y con eso es suficiente, ¿no? Y trabajar en ese sentido con Carlos ha sido pues un lujo porque estábamos los dos en la misma sintonía. Lo que pasa es que, claro, toda la parte creativa es la parte bonita, la parte de conceptualización, todo eso es la parte bonita. Cuando ya está el libro y te han llegado los palets, empieza la parte que no queremos y que como creativos todos vamos a estar huyendo, que es la parte de promoción, de venta, de logística, de ir a esta feria, de que si se han perdido la caja, de que si ahora, en fin, todo esto es que muchas veces aterrizas y dices, ¿pero qué haces tú hablando con el de DHL enfadadísima? Si tú, ¿sabes? Tendrías que estar pensando en el siguiente proyecto. Entonces, hay toda una parte de ejecución de lo que es tener un negocio que quita tiempo a la parte creativa y encontrar el equilibrio es complicado, ¿no? Y entonces, para mí, alternar, hay proyectos que están clarísimos. Ahora el próximo libro va a ser con RM, es un catálogo de una exposición que me hace mucha ilusión en el IBAM. Y está clarísimo todo y con Ramón yo he trabajado muy bien y no necesito nada más, es un catálogo y ya está. Luego tengo otros proyectos más locos que tengo que convencer a Carlos.
Bueno, y hablabas también hace un poquito de tu trabajo de Gentleman's Club. ¿Crees que ha influido en algo la aproximación que tienes como en este trabajo, ¿no? Esta aproximación que igual se distancia un poco de lo lúdico, ¿no? De lo que venías en tus primeros proyectos. ¿Crees que ha influido en algo pues, la afiliación a Magnum Photos, ¿no? Y bueno, la forma en la que te relacionas con lo documental, ¿no? Con la realidad, y que podemos ver eso en este último trabajo? Pues la verdad es que es un trabajo que empecé mucho antes de ni siquiera pensar en Magnum ni nada. O sea, lo empecé en 2015, las primeras fotos son de 2015 y yo entré en Magnum en el 2017. Así que no, o sea, no, realmente yo me sigo considerando una fotógrafa documental. Lo que pasa es que me doy a mí misma la libertad de contar las historias como quiero y no seguir un decálogo o algo así, ¿sabes? Pero mi trabajo, la temática de mi trabajo es casi siempre documental. Entonces, en este caso, el Gentleman's Club era muy importante que las fotos no fuesen cuestionadas y que fuese un registro verdadero. Entonces, incluso las primeras fotos que hice las hice con la cámara digital en color y con la Leica en blanco y negro en analógico. ¿Sabes? En plan de vamos a ponerle aquí el sello de capa para que nadie pueda cuestionar que esto es un trabajo documental y que no está parando a gente por la... ¿Sabes? Un poco darle la forma de la veracidad con una Leica y con un carrete en blanco y negro. Pero es que me gusta muy poco el blanco y negro así. Entonces al final seguí con el color. Y bueno, yo creo que en ese sentido no... Mi relación con el documental ha cambiado, lógicamente, porque yo salí del periódico muy rebotada y un poco como provocando, e incluso no tanto con el trabajo que hacía, sino con la manera en la que hablaba, las charlas que daba. Estaba ahí como un poco ahí enfadada, no enfadada, pero como quizá menospreciando el trabajo documental porque yo necesitaba alejarme de ahí, ¿sabes? Igual como cuando estás con la edad del pavo y hablas de tus padres ahí como de, no, es que mis padres son así, ¿sabes? Pues yo estaba un poco así, como fardando con mis nuevos amigos de lo ridícula que era mi antigua vida, ¿no? Claro, al entrar en Magnum, pues claro, te enfrentas a un montón de gente y a un montón de trabajo de una calidad, de una entrega, de una... que es como de, tú estás tonta. ¿Sabes? De qué haces. Estás, ¿sabes? O sea, no voy a decir que me sentí ridícula, pero de repente me di cuenta que es que había muchísimo trabajo serio y que realmente había un diálogo que hacer, tanto por la parte de ellos para estar más abiertos, como por la parte mía para abrazar un poquito de nuevo la parte documental en un mundo y en un momento en el que se necesita tanto, ¿no? Entonces firmé yo misma conmigo misma un tratado de paz. Sí. Bueno, y ya para cerrar, Cristina, que como decía Marta al principio, sabemos que tu agenda es apretada y ya nos has regalado muchos minutos. Si tuvieras que recomendarle a alguien que nunca ha abierto un fotolibro, uno en concreto, ¿cuál le recomendarías? Yo creo, pues no lo sé. Bueno, podemos dejarlo... Es que no había preparado esta pregunta. lo podemos dejar así. Y esto lo escucharán en el próximo... Dejamos el misterio y el suspense. Igual os mando claro. un audio, ¿no? Perfecto. Igual os mando un audio luego y digo, mira, porque lo tengo todo aquí y es como de, claro, ¿cuál sería? Es muy buena pregunta, pero no me la... Nada. Estoy preparada para contestar. Nada, la dejamos ahí en suspenso y en suspense para futuras respuestas. Perfecto. Y de alguna forma esto simplemente señala lo fascinante, ¿no? que son los libros y que bueno, es muy difícil elegir uno, lo sabemos. Así que claro. No se puede, es un ejercicio difícil. Bueno, pues cuestiones como estas, como las que acabamos de tratar contigo, sobre la naturaleza del fotolibro, sobre su concepción, sus procesos de creación, pasando por el diseño y la materialización o la edición, son las que abordaremos también con otros creadores y creadoras. Claro, eso es, pero también otras que atañen, por ejemplo, a la historia, al trabajo colectivo, a la preservación y accesibilidad de los propios libros o a los modos de enseñanza sobre ellos y con ellos. A lo largo de los próximos 10 episodios esperamos crear una polifonía de voces que nos ayuden a comprender mejor cómo funcionan los fotolibros, qué posibilidades nos ofrecen y cómo se articulan sus mecanismos. Así que estamos deseando comenzar y para todas las personas que nos acompañan en este avance de temporada, queremos recordaros que las referencias que hemos dado en este episodio y las que daremos en todos los demás estarán recopiladas en la web de Fiebre Photobook, porque este podcast, como si fuera un fotolibro, es para que lo escuches, lo leas y lo mires fuerte.
Esto ha sido Fotos y Libros, historias de una pulsión escópica, el primer podcast sobre fotolibros en España. Un proyecto producido por Fiebre Photobook, grabado desde los estudios de la República Independiente de la Radio y guionizado y presentado por Nieves Limón y Marta Martín. Muy pronto, el próximo episodio.